Una forma de practicar la aceptación es soltar los pensamientos tal cual aparecen en tu mente. Pero para poder hacerlo es necesario entender mejor qué es un pensamiento. Mark Twain dijo: «He tenido muchos problemas en mi vida, pero la mayor parte de ellos nunca ocurrieron». Entender cómo opera el pensamiento es crucial porque el mayor porcentaje del malestar emocional proviene de esta fuente. No reaccionamos a lo que nos pasa, sino a lo que pensamos que nos pasa. De forma indirecta, ya hemos hablado del pensamiento y planteamos el ejemplo de cómo podríamos colocar una mesa en un recibidor moviéndola, primero mentalmente. Una vez encontramos la ubicación adecuada en nuestra habitación mental, la desplazamos realmente en la habitación física. Eso nos ahorra esfuerzo innecesario. En este sentido, el pensamiento es parte de un simulador como el que se usa para entrenar a pilotos de aviación, un imitador de realidades, y para ello usa imágenes mentales, fotocopias de objetos reales. No solo pensamos en imágenes, también lo hacemos en palabras. Sostenemos largos diálogos con nosotros mismos. Es como si dos sentidos, la visión y la audición, estuvieran duplicados internamente. Podemos evocar olores, sensaciones táctiles y sabores, pero mentalmente solo podemos crear imágenes y palabras. Podemos pintar en nuestra mente un cuadro que nunca ha existido o crear un nuevo poema. También nos ocupamos del pensamiento al hablar de sufrimiento y tiempo. Podemos ver cómo un pensamiento anticipatorio es capaz de aumentar el dolor real en nuestro brazo extendido. El tiempo es una ilusión del pensamiento, al menos el tiempo psicológico. Aunque creamos que el tiempo físico y el tiempo psicológico son lo mismo, no tienen nada que ver. A lo que habitualmente nos referimos al hablar de nuestro pasado o futuro, no es pasado ni es futuro. Ese pasado realmente es pensamiento presente en forma de recuerdo. Y a eso, a lo que llamamos futuro, es pensamiento presente anticipatorio. Como lo dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, solo hay presente. Podríamos entender el pensamiento como si se tratara de una ecuación. Pensamiento igual estímulo más historia personal. En esta ecuación, el estímulo es un hecho, un acontecimiento presente, real y habitualmente externo. Y la historia personal es nuestro bagaje previo a ese estímulo, un conjunto de aprendizajes adquiridos. Tomando un ejemplo del psicólogo Paul Gilbert, imagínate que tienes 4 años y estás dibujando un árbol. Tu padre se acerca y te dice: ¿me lo dejas ver? Tú se lo acercas con la mano, puede que con una sonrisa. Sin embargo, él te contesta: el tronco es demasiado delgado, que yo sepa los árboles de este tipo tienen bastante más hojas, y te lo devuelve. Al rato estás jugando en la mesa con arcilla moldeando un coche, cuando tu padre se acerca y te dice: ¿me lo dejas ver? Tú se lo das, pero te lo devuelve diciendo: ¿tú realmente crees que los coches tienen las ruedas cuadradas? No creo que fueran muy lejos con ese diseño. Otro día estás practicando las tablas de multiplicar, la del 2. Tu padre se acerca y te dice: ¿me dejas ver qué haces? Tú le entregas la hoja y todas las multiplicaciones están bien, menos una, el 2 por 4. Tu padre te mira y te devuelve la hoja diciendo: haz el favor de repasar la tabla y especialmente el 2 por 4. Pero imagina ahora que ya tienes 25 o 30 años y estás en tu primer trabajo. Estás sentado en tu despacho trabajando en un documento cuando se acerca tu jefe y te dice: ¿me dejas ver lo que estás haciendo? Así que tú se lo das, pero ¿qué piensas y sientes? Dudo que se lo entregues con una relajada sonrisa. En este ejemplo, la pregunta de nuestro jefe es el estímulo. Se trata de un hecho real, pero este estímulo interacciona con lo particular de cada historia personal para generar un pensamiento concreto, una emoción determinada y no otras.
Esto nos conduce a una interesante conclusión. El hecho es real, el pensamiento nunca lo es. ¿Cómo podría ser real algo que es absolutamente individual? Hecho y pensamiento no tienen el mismo grado de veracidad. El pensamiento surge de forma automática ante un estímulo. Tú no lo generas, lo experimentas. Si te digo el 25 de diciembre es, o si te digo el famoso futbolista argentino Leo, las palabras que hacen referencia a la celebración, Navidad y el apellido Messi, han aparecido en tu mente como una voz interior. Si te pregunto por tu madre o por el comedor de tu casa, emergerán en tu mente unas cuantas imágenes, como la foto de la persona o de la habitación. La combinación de estos dos códigos, palabras e imágenes, son el software de nuestra mente consciente. Para entender mejor lo ilusorio del pensamiento, veamos un pequeño experimento. Fíjate en algún objeto que esté delante de ti, y si no lo hay, coloca una moneda en la mesa o en el suelo, y aproximadamente que esté a 1 metro. Luego cierra los ojos, levántate si estás sentado, y gira un par de veces sobre ti mismo y mantén los ojos cerrados. Observa que si no abres los ojos usarás tu pensamiento en forma de imágenes, o sea, el mapa mental virtual que recrea la habitación y los objetos. Sigues viendo en tu mente a pesar de tener los ojos cerrados. A continuación, aún con los ojos cerrados, intenta tocar el objeto o la moneda con tu dedo índice en un único movimiento. Probablemente no lo hayas conseguido, pero más o menos estaba por allí. Puede que unos pocos o muchos centímetros de error. Eso nos señala dos cosas. La primera es que un pensamiento es siempre ilusorio, y la segunda, que a pesar de ser falso puede ser útil, pues puede acercarte a la moneda u objeto que existe en otro plano, el real. Si hay un corte de luz y necesitas salir rápidamente de la habitación, ese mapa es de gran ayuda a pesar de ser mental y no físico. Es importante hacer una observación respecto a este experimento. ¿Sería verdadero si lograras tocar con absoluta precisión el objeto? ¿Son la moneda mental y la real lo mismo? La respuesta es que no, incluso al acertar de lleno sigue siendo ilusorio. La razón es que a pesar de que nuestro pensamiento coincida al 100% con la realidad, eso no lo hace real, solo preciso. Cuando hablo de verdadero no significa que el pensamiento no exista, existe como pensamiento en mi mente y podemos incluso rastrearlo en nuestro córtex con técnicas de neuroimagen. Significa que no es lo que dice que es, una moneda. La moneda mental nunca fue ni será de metal. Date cuenta de que si alguien sigilosamente retirase la moneda mientras tienes los ojos cerrados, señalarías exactamente dónde estaba, porque en tu mente seguiría estando allí. Es como si te preguntas cuál es el margen de error de las cabinas de simulación de vuelo, las que usan los aspirantes a piloto de aviación. Los pilotos, antes de salir a cielo abierto, entrenan primero en cabinas que recrean física y digitalmente, mediante pantallas, las de un avión real. En ellas, los programas de ordenador simulan las condiciones del despegue, vuelo y aterrizaje. ¿Cuál es el margen de diferencia entre el vuelo real y el vuelo simulado? Pues es o, si te la pegas en el simulador, te hubieras estrellado en el avión real. Sin embargo, hay una diferencia importante en el primer caso, y es que no habrá posibilidad de morir. Así que tenemos dos situaciones que coinciden, pero que no son en absoluto lo mismo. Que algo esté perfectamente relacionado no implica que tenga una relación de causa. En este error radica precisamente el origen de la astrología. En el antiguo Egipto observaron algo muy interesante. Durante un periodo particular del año, la estrella Sirio emergía y era visible en el firmamento nocturno. Se dieron cuenta de que poco después el Nilo aumentaba de forma drástica su caudal, y que esto sucedía año tras año. Esa observación resultó muy útil, pues ahora los egipcios podían predecir la crecida del río y tomar medidas pertinentes para evitar problemas asociados. Hambrunas, destrucción de diques, canales y poblaciones, etc. No obstante, cayeron en un peligro muy sutil, que era el de asumir causalidad cuando solo había correlación.
La estrella Sirio no causaba la subida del agua, pero sí coincidía con la época en la que las lluvias monzónicas caen a miles de kilómetros en Etiopía. Ahora imagina que antes de tirar un dado, te pregunto qué número va a salir. ¿Qué número me dirías? Imagina que luego lo lanzo y efectivamente sale el que tú habías dicho. ¿Crees que el haber pensado en ese número en particular ha influido en la tirada? Probablemente me dirías que no, que ha sido coincidencia. No hay una relación causal entre pensar un número y que éste salga en el dado, ni siquiera cuando coinciden. Pero observa que, gracias a tu capacidad de pensar, el número que has elegido está entre el 1 y el 6. No pensaste 7, 8 o 432. Sigue sin haber una conexión entre pensar cualquier número, ya sea por encima o por debajo de 6, y el número que luego sale tras tirar el dado. Lo que está claro es que es más útil limitar nuestra apuesta al rango de 1 a 6 que fuera de este. Esa es la ventaja que aporta el pensamiento. Sin embargo, saber que algo es imaginario no nos hace inmunes a su efecto emocional. Vamos a probarlo. Imagina que en el suelo cerca de ti hay un chicle masticado parcialmente adherido. Alguien lo tiró después de masticarlo bastante porque tiene un color gris. No conserva los tonos rojizos que nos hubieran indicado su sabor a fresa, ni tonos verdes de sabor a menta, sino que es gris y brilla de humedad. Encima tiene algunos cabellos que han quedado enredados entre la goma de mascar. Ahora, con el pulgar y el índice, visualiza que lo despegamos del suelo. Se estira un poco antes de desengancharse. Es frío y moldeable al tacto. Nos lo acercamos a nuestra boca y lo depositamos en ella. Lo masticamos, notamos que está fresco, parece de menta, y los cabellos se nos meten entre los dientes a masticar el chicle. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué emoción sientes ahora? Y la segunda es, ¿dónde estaba el chicle? Probablemente la respuesta a la primera pregunta sea que ahora mismo sientes asco. Esa emoción es real y la sientes ahora. Pero la respuesta a la segunda pregunta no es en el suelo, porque el chicle estaba en tu mente. Nunca hubo ningún chicle, solo un conjunto de pensamientos en forma de imágenes mentales. Con esto queremos insistir en que, pese a lo ilusorio de los pensamientos, estos generan emociones reales, asco, en este caso. Que sepamos que se trata solo de un pensamiento ayuda porque atenúa su efecto, pero la emoción es la misma. Aunque nos sintamos de una forma determinada, esas emociones no necesariamente provienen de una situación. A menudo proceden de lo que imaginamos aparte de la situación. Podemos sentir tristeza al percatarnos de que alguien hizo planes sin nosotros. Hecho. Pero decidir que esa persona no nos quiere, eso es una interpretación. Alguien puede sentir vergüenza al perder en un partido de tenis. Hecho. Pero solo si piensa que los demás ahora lo ven como un perdedor, interpretación. En la terapia cognitiva, basada en mindfulness, se sirve del siguiente ejemplo para ilustrar esto. Vas andando por la calle y ves a un conocido que va por la trasera. Lo saludas, pero él no te devuelve el saludo. Tómate un momento para ponerte en situación y luego pregúntate cómo te sentirías. Yo no puedo saber si lo que sentiste fue vergüenza, culpa, rabia, tristeza o indiferencia. Si pensaste, pero, ¿qué le he hecho? No tendrás la misma emoción que si te vino a la mente un ya ni me recuerda o pero qué alivio que ni me saluda. Tampoco tendrás la misma reacción si fue un no me ha visto. ¿Cuál de las interpretaciones es la verdadera? Pues, como puede que ya intuyas, ninguna. Solo son pensamientos, interpretaciones de hechos, no hechos en sí mismos. Existen tres opciones posibles en relación a los pensamientos. 1, no pensar. 2, observar el pensamiento. Y 3, ser el pensamiento. Aunque parezca mentira, a veces no pensamos. Pasa pocas veces, pero las hay. Por ejemplo, cuando nos ocurre algo sorprendente, nos quedamos boquiabiertos y sin palabras. La sorpresa tiene el poder de frenar momentáneamente nuestra verborrea mental. Es lo que pasa cuando alguien nos grita, ¡cuidado!
Fíjate en que en ese momento no hay palabras en tu mente, solo atención. Es un estado atípico para un humano moderno y occidental, y aunque se trata de un estado mental muy interesante, quiero centrarme en los dos que incluyen el pensamiento. El segundo modo en que se encuentra nuestra mente es observando el pensamiento. En él, observador y pensamiento están separados. Este es un estado más frecuente, más fácil de entrenar y de alcanzar. Por ejemplo, cuando antes te preguntaba el 25 de diciembre es o el famoso futbolista argentino Leo, de tu mente surge un pensamiento, una palabra en respuesta a un estímulo. Tú puedes ver esa respuesta, puedes observar el pensamiento que emerge, sin ser ese pensamiento. En ningún caso creíste que fuese Navidad o tú fueras Messi. Si yo digo patatas fritas, es probable que las veas en tu mente. Cada uno verá unas patatas distintas en función de su historia personal previa. Por ejemplo, si solemos comer hamburguesas en restaurantes, fast food, las patatas aparecerán en su envoltorio característico y puede que acompañadas de ketchup. Si se lo preguntara a mi abuela, seguramente las vería en la sartén. Sea como sean, esas patatas en particular nunca han existido y no están hechas de fécula, sino de bioquímica cerebral. Son una actividad neuronal, un pensamiento en forma de imagen. Son una actividad neuronal. Aunque todo esto no nos lo planteemos habitualmente, lo que sí tenemos claro es que las patatas no están aquí y que no somos ellas. No somos el pensamiento, no estamos fundidos con él. Podemos observarlo por un lado, está en la conciencia, aquello que observa, y por otro, la imagen de los tubérculos pelados y fritos. Sin embargo, es en el tercer estado donde suele habitar nuestra mente, fundido, o siendo el pensamiento. En este, la conciencia y el pensamiento están mezclados. Cuando estamos fundidos cognitivamente, tratamos nuestros pensamientos como si ellos fueran los que dicen que son. Si te digo, ¿crees que has sido realmente un buen hijo para tus padres? Eso también te ha generado un pensamiento. Aquí lo relevante no es el contenido. Si la respuesta fue afirmativa, pensamos, pues claro que sí. Y si fue negativa, pues podría haber sido mejor o no lo creo. Lo relevante es que probablemente no has visto ese pensamiento y no lo has visto porque lo has sido, te has fusionado con él. En el momento en que tu mente respondía a la pregunta, tú eras esas palabras, fueran las que fueran. Seguramente no hubo la separación que sentimos con las patatas. Esa es la forma más habitual de nuestro diálogo interno. Es interesante darse cuenta y reflexionar acerca de que, en los dos casos, fundido o separado, el pensamiento proviene del mismo lugar. Lo distinto es nuestra relación con él. Esta aparentemente pequeña diferencia tiene importantes implicaciones emocionales, pues no es lo mismo ser un fracasado que observar que estoy teniendo el pensamiento de soy un fracasado. A estas alturas, te será fácil aceptar que si yo digo el comedor de tu casa, eso que ves en tu mente, siempre que no estés leyendo justo ahora, en ese lugar de tu casa, no es real. Y aunque coincidiera exactamente, no está hecho de madera, tela, metal y cristal, sino de actividad neuronal de pasta de pensamiento. Se trata de una simulación, una ilusión mental. Es revelador darse cuenta de que cuando somos el pensamiento fusionado, nuestro contenido mental es tan ilusorio como el comedor o las patatas fritas que imaginamos anteriormente. Eso nos lleva a la conclusión de que todo lo que decimos y pensamos, por sorprendente que resulte, es igual de ilusorio. Puede que entender esto nos ayude a no tomar nuestras creencias y opiniones tan en serio. De hecho, el grado de fusión que uno tiene con sus pensamientos está relacionado con la salud mental. En un estudio, se midió el grado de fusión mental de 921 personas. Aunque parezca raro, se puede medir y hay escalas bastante fiables para ello. De este amplio grupo de personas,
Las que presentaban un nivel de fusión mental más elevado fueron el subgrupo de 261 personas que sufrían problemas mentales como depresión, trastornos alimentarios, trastorno límite de la personalidad o dependencia de la cocaína. Aquellos participantes sin trastornos mentales se fundían menos con su parloteo mental. Del total de participantes, los que mostraron mayor capacidad para ver sus pensamientos, sin ser sus pensamientos, eran los practicantes de meditación. Este es uno de los mejores motivos para plantearse el empezar a meditar. La fusión mental provoca que el individuo responda a construcciones mentales como si de hechos físicos se tratara. Es como si al conducir no supiéramos diferenciar entre las indicaciones del GPS y lo que vemos a través del parabrisas. Si nos dice prosigue 200 metros adelante y resulta que adelante hay un árbol caído, vamos a tener un problema. Como veíamos en el ejemplo en el que nos encontrábamos a alguien y no nos devolvía el saludo, el pensamiento determina en gran parte cómo nos sentimos. Pero aquí no acaba la historia, ya que como nos sentimos también determina cómo pensamos. La relación es bidireccional. Imagina que sales de tu despacho por un café. Te acaban de comunicar que tu proyecto finalista en un concurso abierto finalmente ha sido descartado por otro. Mientras caminas desilusionado por la noticia, te cruzas en el pasillo con un amigo que en vez de saludarte te dice: ahora no tengo tiempo para hablar, si puedo te llamo luego. ¿Cómo te haría sentir esa frase y qué pensarías en ese momento? Imagina ahora que el escenario es distinto. Sales del despacho por tu café y vas a celebrar que te acaban de llamar para comunicarte que tu proyecto finalista ha sido el elegido. Mientras caminas por el pasillo te encuentras a este amigo que te dice que ahora no tiene tiempo para hablar. ¿Cómo te sentirías y qué pensarías en ese momento? Probablemente tendrías una reacción distinta. En ocasiones usamos las propias emociones para validar situaciones. En psicología a esto se le llama razonamiento emocional, o sea, que podemos decir que una situación o persona es amenazante porque sentimos miedo, y como sentimos miedo es que es peligrosa. Lo mismo ocurre si sentimos rabia, eso demuestra que nos han ofendido. En esas situaciones tratamos las emociones como si fueran hechos reales. Si me siento inseguro es que soy incompetente. Si me siento deprimido cuando me abandonan es que no deberían dejarme solo. Si me siento seguro sobre algo es que tengo razón. Recordemos ahora el ejemplo del chicle imaginario para ilustrar este aspecto que llamamos razonamiento emocional. Si sentiste asco en algún grado durante el ejercicio de imaginación, ¿crees que necesitas ahora lavarte los dientes tras masticar mentalmente el chicle del suelo? Probablemente digas que no, y efectivamente es así, no hace falta. Aunque sientas una emoción real, un pensamiento no puede ser lesivo porque es ilusorio. Solo puede emocionarte, pero no dañarte. Parece obvio, pero ¿cuánta gente no quiere volver a un sitio por lo que allí ocurrió, aun cuando ya no existe un peligro real? ¿O cuánta gente no quiere hablar, o incluso pensar, en un suceso determinado porque le hace daño simplemente sacar el tema? Es importante no tratar los pensamientos de la misma forma que los hechos, aunque ambos puedan generar emociones. Además, los hechos pueden hacernos daño, pero los pensamientos no. De ahí podemos concluir que en ocasiones es sabio evitar las situaciones, hechos, pero no así los pensamientos. Evitar un pensamiento como si de un hecho se tratara puede llegar a cronificar los problemas emocionales. A esta confusión le llamamos en psicología evitación experiencial, y es una variable decisiva en la cronificación de los trastornos emocionales. Así que este punto es importantísimo si uno quiere dejar de sufrir. No es lo mismo que algo sea comprensible que justificado. Imaginemos que alguien sufre un atraco violento cerca de unos grandes almacenes. Durante el altercado otro lo ve y avisa a la policía. Al llegar los agentes del orden disparan al violento atracador. Este acaba muerto y nuestra víctima es rescatada.
Al cabo de unos meses, alguien le propone ir a comprar ropa a los grandes almacenes cercanos al lugar del atraco. La víctima se altera emocionalmente ante la propuesta y se niega a volver allí. ¿Es esto comprensible? ¿Está la decisión justificada? La respuesta a la primera pregunta es que sí, es completamente comprensible que recordar tan desagradable situación haga aflorar de nuevo emociones negativas vividas en el pasado. No obstante, la decisión no está justificada porque no hay peligro real. El agresor está muerto, no está allí ni en ningún lugar cercano. El no ir no responde a la realidad de la situación, sino a la emoción. Y la emoción es solo un recuerdo, por lo que los grandes almacenes no son un peligro. Confundir una cosa con otra es comprar un pase de temporada para la cronificación. Y esto es muy importante, porque ¿cómo pueden cambiar nuestras emociones en el futuro si son ellas y no los hechos las que dirigen nuestra agenda y nuestras decisiones? Huir de los fantasmas nos impide dejar de creer en ellos. Como explica Steve Ashes al hablar de la teoría de los marcos relacionales, cuando un niño aprende que un gato no solo es el animal real, peludo con bigotes y cola de 4 patas, sino que el sonido gato y las letras G-A-T-O están relacionadas y son también lo mismo, los 3 elementos, uno real y 2 simbólicos, sonido y letras, forman una especie de equivalencia. Ahora imagina que el niño recibe un doloroso arañazo en la mano al jugar con un gato real. El animal acaba de adquirir propiedades aversivas, pero no solo el animal físico en cuestión. Desde entonces estará justificado que ante la presencia del gato el niño se sienta ansioso e intente huir. Lo que nos permite entender la teoría de marcos relacionales es que la función aversiva que tiene ahora el felino se transfiere al mundo simbólico. No hará falta que el niño vea al gato real. Responderá también con ansiedad y evitará sus formas simbólicas equivalentes, el sonido gato, la palabra G-A-T-O o la imagen del animal. Todos los elementos no físicos correspondientes adquieren el mismo valor que el gato real. Si le dices al niño gato, puedes observar una respuesta emocional en él. Pero el sonido, la palabra o una imagen de un gato pueden hacerle daño. Del mismo modo, si alguien pronuncia el nombre de una expareja que nos abandonó de forma dolorosa, experimentaremos una reacción emocional que no pasará inadvertida ante un polígrafo. La falta de aceptación viene acompañada de emociones negativas. Y estas se manifiestan siempre en el cuerpo, pues una emoción es un estado fisiológico. Podemos encontrar diferentes emociones vinculadas a la no aceptación, pero la rabia, la desesperanza, la vergüenza o la culpa son las más frecuentes. La emoción es un fenómeno que dura minutos, no días. Emergen ante una señal que las dispara, permanecen un periodo corto de tiempo y decaen en forma natural, si no las avivamos. El problema es que los humanos, a diferencia de otros animales no verbales, no dejamos de alimentarlas, nos reestimulamos continuamente mediante el pensamiento. Por ejemplo, imaginemos que, de forma súbita, despiden a alguien de su puesto de trabajo. Lo lógico sería pensar que el momento de mayor intensidad emocional tuviera lugar en la oficina cuando lo despiden, ya sea al ser informado por su jefe, recogiendo las cosas, saludando a sus compañeros. Pero, ¿cómo es posible que esa persona pueda experimentar la máxima intensidad de la emoción al sufrir una crisis de ansiedad 30 o 40 minutos después de la notificación del despido? A lo mejor ocurre mientras esta persona se dirige en autobús de vuelta a casa, sin que ninguno de los pasajeros ni el conductor le hayan hecho ni dicho nada. Nuestra mente puede convertir algo negativo en algo todavía peor. Algunos programas terapéuticos subrayan que para gestionar nuestras emociones el primer paso es darnos cuenta de que están ahí, notar su presencia, pero no elaborarlas ni añadir una historia sobre ellas.
tenemos que observar y ser capaces de topografiar nuestra experiencia directa en ese momento. Y al decir experiencia directa nos estamos refiriendo a las sensaciones físicas, pero también a los deseos y pensamientos observables en tiempo real que acompañan a la emoción. No es lo mismo pensar soy un inútil sin darme cuenta de que es un pensamiento en forma de texto que observar que he pensado que soy inútil. Pero también es posible fundirse con una emoción e incluso con un deseo. Aunque pueda parecer una distinción sutil, en ocasiones lo sutil es importante. Podemos sentirnos avergonzados o sentir la emoción de vergüenza. Por ejemplo, si voy al dermatólogo y al llegar a la consulta veo que es una dermatóloga quien me dice desnúdese, en vez de un dermatólogo como pensaba, sentiré vergüenza, pero no me sentiré avergonzado. Por el contrario, imagina que participo en una colecta comunitaria recogiendo fondos para una buena causa y alguien ve cómo saco 50 euros de un sobre que me entregaron con 200 euros y me los guardo en el bolsillo y luego esa persona lo hace público. Me sentiré avergonzado. En el primer caso noto la emoción, pero en el segundo yo soy la emoción. Mi identidad está mezclada con la emoción de vergüenza. Otro ejemplo es que cuando nos enteramos tarde de que un amigo tenía problemas y como no lo sabíamos no pudimos ayudarle. En este caso puede que sintamos culpa, pero es más difícil sentirnos culpables. Sin embargo, cuando estamos enfadados, decimos cosas hirientes a un ser querido y luego se nos pasa el enfado. Es más fácil que nos sintamos culpables y no solo sintamos culpa. Usando un ejemplo de Ashes, imagina que paseando por la calle ves un cubo de basura asqueroso. A pesar de sentir asco, dudo que tomes esa emoción como un indicador de que eres una persona asquerosa. Sin embargo, si una emoción similar de asco tiene su origen en algo que hayas hecho, podrías fusionarte con esa emoción y tomarla como prueba de que eres una persona horrible. Aunque notar la experiencia directa implica notar los pensamientos que van emergiendo para trabajar eficazmente con nuestras emociones, es importante también entrenar nuestra habilidad de experimentar las sensaciones físicas que acompañan a las emociones. Para ello, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde se expresa la emoción en mi cuerpo? Estudios científicos revelan que las emociones adoptan diversas formas a la hora de manifestarse a nivel fisiológico. El miedo y la rabia nos aceleran. Quizás notamos un aumento de la frecuencia cardíaca, inquietud, tirantez o rigidez en el cuerpo. La rabia suele venir acompañada de una sensación de calor en la cara y tensión en la mandíbula y los puños. Propios del miedo son la transpiración, el temblor, la sensación de opresión en el pecho o cuello, los escalofríos, sentir el estómago revuelto o náuseas o notar una sensación de ahogo. Por otra parte, la tristeza nos hace sentir aletargados, cansados, vacíos o con poca energía. Cuando estamos tristes es frecuente notar un dolor o un nudo en el pecho o en el estómago, tener dificultad para tragar y sentir que nos falta el aliento. En el caso de la vergüenza, tendremos a encogernos, sonrojarnos o encorvarnos, mientras que la culpa a menudo trae consigo una sensación de sofoco. Entonces, veamos, la rabia. ¿Qué sensación física y qué urgencia de acción despierta? Tirantez o rigidez en el cuerpo, cara roja o caliente. Tensión muscular en puños, en la boca, sentir los dientes apretados o rechinando e incomodidad. ¿A qué nos lleva? ¿A querer golpear o lastimar a alguien? ¿Querer golpear la pared o tirar cosas, explotar, gritar? El miedo. Transpiración, temblor, estremecerse, nudo en el pecho o cuello. Tensión muscular, escalofríos, estómago revuelto o pesadez. Sensación de náusea, de ahogo, diarrea, respiración rápida.
nos lleva a querer evitar cosas o salir corriendo, querer gritar o pedir ayuda. Vergüenza, sonrojarse, calor en la cara, achicarse o encorvarse, dolor en la boca del estómago. ¿A qué nos lleva? A esconderse, ocultarse, rebajarse, pedir disculpas. Tristeza, sentirse aletargado, sentir cansancio o poca energía, dolor o un nudo en el pecho o en el estómago, sentirse vacío, dificultad para tragar, falta de aliento, llorar. ¿A qué nos lleva? Retraernos, ahorrar energía, aislarnos, evitar. La culpa, sofocación, inquietud, calor. ¿A qué nos lleva? A reparar el daño, compensar, pedir perdón. Asco, vomitar, escupir, salivar. Ausencia de apetito. ¿A qué nos lleva? Evitar o atacar el contenido tóxico. Una emoción también puede definirse como el producto de la activación de un circuito con múltiples componentes interconectados entre sí. Pero es importante diferenciar dos de estos circuitos, el interno y el externo. El interno incluye cambios fisiológicos propios de cada emoción, además de impulsos de acción, deseos de o tendencias a hacer algo en particular. El circuito externo es la traducción conductual de estos cambios internos, lo que hacemos. Eso englobaría la expresión emocional que los demás pueden ver, nuestras acciones y comportamientos, postura, la orientación corporal, la gesticulación, la expresión facial, el tono y el volumen de voz, así como los impulsos de acción, si se materializan en acciones reales. Para experimentar y poder procesar completamente una emoción es necesario ser consciente de ella a nivel interno y permitirnos estar en contacto con ella. Ser conscientes de que estamos experimentando una emoción internamente no implica que vayamos a expresarla. Cuando somos conscientes de que estamos experimentando enfado, podemos sentir tensión en el cuerpo y en los puños, calor en la cara y el deseo de agredir, nivel interno. Pero eso no significa que vayamos a expresar externamente este deseo de atacar, es decir, el nivel externo. De esta forma es posible sentir ese deseo o impulso de acción, estar en contacto con todas las sensaciones físicas del enfado y aún así no gritar, no gesticular vigorosamente, no insultar y no ser físicamente violentos. En definitiva, se trata de aprender a reducir la velocidad de nuestra respuesta emocional para pasar de reaccionar a responder. La diferencia entre reaccionar y responder está en que la primera no requiere de conciencia. Responder implica primero darse cuenta y luego elegir. Tenemos que dar un paso atrás y simplemente notar la emoción, sin intentar aferrarnos a ella o alejarla. Una analogía útil es imaginar que la experiencia interna es una trampa de dedos china. Si no la conoces, se trata de un tubo trenzado que atrapa los dedos en ambos extremos del cilindro, y su particular trenzado hace que cuando intentas sacar los dedos, los nudos se encojan y te aprisionen con más fuerza, de manera que cuanto más intentes luchar, más la trampa te va a apretar. Lo mismo ocurre con la emoción. Cuanta más luches contra ella, más intensifica, por lo que es más eficaz permitir.